este domingo en la mañana. Y bueno, pues deseamos que poquito a poco pues los hermanos se vayan incorporando a la reunión. Vamos a tener una lectura. Vamos a tener primero la lectura en la palabra del Señor. En Marcos capítulo 13, versículo 14 al 23, que son los versículos con los cuales nos estamos familiarizando ahora, ¿vale? Porque son los versículos en los que estamos meditando. Marcos capítulo 13 y versículo 14. La palabra del Señor dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado a aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Hasta aquí la lectura y la palabra. Vamos a tener un momento de oración. Señor, agradecidos por este día de domingo, este amanecer, este fresco, Señor, en la mañana que nos hace tanto bien. Y queremos, Señor, que este despertar que tú nos has dado sea el despertar a un día de agradecimiento, a un día de alabanza, a un día de adoración. Señor, te pedimos que tu presencia esté con nosotros en esta mañana, que tú nos ayudes para que la mente esté abierta para poder escuchar y poder atender a tu palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes cosas hermosas con las cuales nos quieres hablar y cosas hermosas, Señor, que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos presentes, y si hubiese alguno que todavía está de camino, te pedimos, Señor, que tú les guardes, que aligeres sus pasos y que podamos congregarnos, Señor, con gozo en esta mañana. Gracias de nuevo por cada uno de los presentes. Que tu palabra hable a nuestros corazones. Gracias también, Señor, por los hermanos que están a través del Zoom, que están impedidos. Que tú, Señor, les dé salud y les dé bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues seguimos entonces con este estudio sistemático en el Evangelio de Marcos, y como hemos dicho en otras ocasiones, hemos llegado a lo que se llama el sermón profético de Jesús. Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24 y Lucas creo que el capítulo 21. Vale, le damos una vez ahí para que... Y volvemos, a ver si en unos minutos podemos hacer nuestro repaso introductorio, porque ya hace algunas semanas que hablamos acerca de esto. Además, la última clase o el último estudio fue un jueves, y a lo mejor hay hermanos que algunas cosas pues no la van a relacionar. Pero brevemente, la pregunta siempre es la primera. ¿Cuál es el origen del sermón profético de Jesús? El origen del sermón profético de Jesús está en una declaración que el Señor hizo. El Señor, antes de salir del templo, dijo: ¿veis todas estas piedras? ¿Veis todas estas grandes construcciones? No quedará piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Consecuencia, los discípulos preguntan: ¿y esto cuándo va a suceder?
Para ellos, esa declaración de Jesús es muy importante. ¿Por qué? También lo hemos dicho en varias ocasiones. Es muy importante, en primer lugar, porque eso indica de que va a haber un cambio en la relación de Dios con su pueblo Israel y por lo tanto con todas las naciones. Va a destruir el gran templo de Jerusalén. Segunda consecuencia, eso significa que por fin ese reino profetizado desde el Antiguo Testamento, el reino del Mesías, por fin se va a instaurar en este mundo. Porque ese es el gran anhelo, esa es la gran esperanza del pueblo de Israel y era la esperanza que ellos tenían. Así que con su pregunta están diciendo, bueno, ¿cuándo va a suceder esto? Porque cuando esto suceda, por fin el reino de Dios se va a establecer en este mundo. Bueno, y también dijimos, o hemos dicho ya en varias ocasiones, dale otra vez, que como consecuencia, la respuesta del Señor Jesucristo tiene dos niveles de comprensión, vamos a decirlo así, o está dicha con una doble perspectiva. En primer lugar, el Señor sí va a responder a la pregunta, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a dejar de existir todos estos edificios del templo? Y el Señor Jesucristo está hablando en primer lugar de un conflicto inmediato o próximo que sucedió en el año 70, donde Jerusalén fue destruida, donde todo el templo fue destruido. Pero a la misma vez el Señor tiene, o mejor dicho, en esta ocasión, aunque la ciudad iba a ser destruida, el Señor no iba a venir en gloria, el Mesías no se iba a manifestar y no iba a comenzar el reino. Entonces el Señor está hablando de un segundo momento allá en el futuro, por eso utilizamos la palabra escatológico, ¿vale? Donde sí, donde habrá un nuevo conflicto alrededor de Jerusalén, donde la destrucción será grande. Y en este momento, o en este caso sí, cuando llegue este segundo conflicto, que es el que estamos esperando ahora, en el tiempo que nos toca vivir, pues entonces sí, el Señor se manifestará, el Señor regresará en gloria y entonces sí que comenzará ese reino que está profetizado desde la antigüedad. Vale, pues esto es algo importante que tenemos que tenerlo en perspectiva, sobre todo este doble nivel en la profecía del Señor. El Señor hace énfasis aquí en Mateo y en Marco en este aspecto. En Lucas hace más énfasis en este aspecto. ¿Qué podemos decir más para recordar lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, pues que nuestro texto lo hemos dividido en 4 partes, ¿vale? Advertencias generales, segundo, la abominación desoladora, tercero, el regreso con gran poder y gloria del Señor, y cuarto, las parábolas finales. Cuando hemos hablado de las advertencias generales, hemos dicho, estas cosas, falsos cristos, guerras, rumores de guerra, persecuciones y otras más que añade Mateo, son las cosas que van a caracterizar este tiempo de ausencia del Señor. Mientras el Señor está ausente, hasta el momento que Él venga, esto es lo que va a ocurrir en este mundo. Y cuanto más se acerque ese momento final, más se van a multiplicar. Y de hecho ahí tenemos los sellos de Apocalipsis, capítulo 6, donde vemos que estas cosas estarán especialmente presentes en ese tiempo futuro. ¿Qué más hemos dicho? Bueno, pues ahora hemos avanzado a la abominación desoladora y la gran tribulación, los versículos del 14 al 23. Está en negrita porque es lo que estamos meditando. Está en negrita es porque es lo que hemos comenzado a estudiar. Acuérdate, ¿qué preguntaron ellos? Ellos preguntaron, ¿qué señal habrá de estas cosas? Y el Señor dice, mira, esta es la señal, la abominación desoladora. Y cuando veáis que esto pasa, o cuando vean que esto pasa, entonces sabed que el fin está cerca. Este acontecimiento y las cosas que sucederán darán lugar o acabarán con el regreso del Señor Jesucristo en gran poder y gloria. Y por último, pues está la parte de las parábolas, que son aplicaciones y enseñanzas que nosotros tenemos que extraer
para nuestras vidas. Vale, pues dicho esto, hacemos una pregunta, que también ya la hemos hecho en otras ocasiones, ¿vale? ¿Dónde está la iglesia en todo este sermón? ¿Dónde está la iglesia en todas estas palabras que nosotros hemos leído? ¿Dónde está el arrebatamiento de la iglesia? Porque es nuestra esperanza y es lo que estamos esperando, que el Señor venga a buscar a sus hijos. Entonces miramos aquí al sermón profético de Jesús y todas las cosas que estamos diciendo e intentamos cuadrarlo en algún lado. Pero nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, en este caso, está hablándole al pueblo de Israel, o está hablando a sus discípulos, y les está hablando utilizando los mimbres y el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Vale? Está desarrollando las profecías que tienen del Antiguo Testamento y les está diciendo: vuestra esperanza, la esperanza de Dios que está prometida para Israel, se va a cumplir o se va a hacer de esta manera. Pero todavía no está hablando de la iglesia, porque la iglesia comenzará un poquito después, cuando el Señor vuelva al cielo, después de su resurrección, regrese al cielo y llegue el día de Pentecostés. Y es a partir de ese momento donde los eventos futuros con relación a la iglesia van a ser revelados. Entonces, los eventos futuros con relación a la iglesia todavía no están aquí presentes. Aquí se habla de los eventos futuros en relación a Israel, o desde la perspectiva de Israel. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a los escritos sobre todo de Pablo, vamos a las cartas a los tesalonicenses y vemos toda esa escatología o todos esos eventos futuros que tienen que ver ahora sí con la iglesia, y ponemos por el otro lado todos estos eventos que tienen que ver con Israel, que es lo que el Señor Jesús dijo, y superponemos lo que tiene que ver con la iglesia con lo que ya sabemos que va a suceder a Israel, entonces sí, entonces tendríamos que concluir que posiblemente ese evento que tiene que ver con el arrebatamiento y que no aparece aquí, posiblemente sucedería tiempo antes de lo que nosotros hemos llamado la abominación desoladora. Y que ese arrebatamiento de la iglesia que tendrá lugar en este tiempo será el desencadenante que permitirá que los acontecimientos de este mundo vayan convergiendo para que el llamado anticristo, el hombre de pecado, finalmente se manifieste y todas estas cosas que están aquí profetizadas por Jesús empiecen a ocurrir. Pero será cuando la iglesia haya sido arrebatada, la iglesia esté con el Señor en el cielo. Y sí es cierto que cuando el Señor Jesucristo regrese, que es algo que se menciona aquí en nuestro Evangelio de Marcos capítulo 13, en este cortejo que acompañará al Señor Jesucristo, que venga para juzgar y para reinar con gran poder y gloria, ahí sí estará la iglesia regresando con el Señor. Es necesario repetirlo varias veces, ¿vale? Porque son cosas que traen confusión y con la ayuda del Señor volveremos a insistir en esto. Ahora, como tenemos esta pantalla aquí, pues esto también nos sirve para recordar algunas de las cosas que nosotros dijimos en el último estudio. Vamos al versículo 14. Dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces, y ya insistimos que esta es la señal a las cuales Israel deberá de estar atento en ese momento, porque esto sí va a marcar el comienzo de ese fin que el Señor está prediciendo, del que está hablando aquí. Entonces, insistimos en esta idea. Mateo dice la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Aquí Marcos también dice de la que habló el profeta Daniel. Por lo tanto, en el último estudio nos fuimos a Daniel, leímos los 4 textos donde se habla de la abominación desoladora
Y sacamos 4 conclusiones. Si es la abominación desoladora de la que habló Daniel, entonces al menos hay 4 elementos que aparecerán en ese momento. Y dijimos que habrá un escenario porque toda la abominación desoladora de la cual habla Daniel tiene que ver no solamente con Jerusalén, sino tiene que ver con el templo, con las consecuencias que eso tiene, ¿vale? Un templo judío. En segundo lugar, tiene que haber un personaje porque todos los hechos relacionados con la abominación desoladora de la que habla Daniel tienen que ver con un personaje inicuo, un personaje malvado, el cual se repite en el Nuevo Testamento y Pablo le llama el hombre de pecado, ¿vale? Le llama el inicuo y Juan habla del anticristo. Tiene que haber un sacrilegio, algo verdaderamente aborrecible, el colmo de la maldad y que va a desencadenar los hechos. Como sucedió en tiempos de Daniel, tendrá que suceder porque es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y ya identificamos con ese sacrilegio con una persona, esta persona del inicuo, esta persona del anticristo, que en un momento determinado reclamará para sí mismo la adoración y la servidumbre de todas las naciones que solamente le corresponde a Dios. Y por último hablamos de que mirar a Daniel implica que todas estas cosas van a suceder en un periodo de tiempo. ¿Por qué? Pues porque toda la profecía, todos los textos relacionados con la abominación desoladora en Daniel van acompañados de referencias al tiempo, a diferentes tiempos. Entonces, nosotros relacionamos este evento con Daniel 9:27, que sería la última de las 70 semanas, ¿vale? La semana 70 de Daniel, 7 años, el periodo en el cual todas estas cosas que tienen que culminar con la venida del Señor en gloria y el comienzo del reino, estas cosas van a suceder. Y ya hemos repasado todo, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, ahora ya nos toca retomar el estudio en el punto donde lo dejamos. Y tenemos que volver otra vez al versículo 14, 13, 14. Por adelante hay sitio, muchos sitios. Capítulo 13 y versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y esto fue el estudio último que tuvimos, puesta donde no debe de estar, el que le entienda. Y ahora vienen las palabras de Jesús. El que esté en la azotea, bueno, entonces, vale, lo dejamos ahí para... Bueno, vamos a leer todos los versos, perdón. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno. Esos son los versos en los cuales vamos a meditar con la ayuda del Señor en esta mañana. El Señor ahora, después de presentar ese evento que sirve de señal, va a hablar de 3 cosas. Va a hablar de la huida de Judea y Jerusalén, va a hablar de la gran tribulación y va a hablar del engaño religioso relacionado en este caso con los últimos tiempos. ¿Vale? Acabamos de leer los versículos, lo que tiene que ver con la huida. Y vamos a ver qué podemos aprender de estas cosas. ¿Qué es lo que destaca en los versículos que nosotros acabamos de leer?
¿Qué es la idea predominante? Bueno, pues uno dice huir, huir. Pero detrás de esa idea, ¿cuál está? Y volvemos a resaltar algo que muchas veces se nos pasa por encima. Y es, detrás de todo eso, de esta instrucción, está la preocupación que Jesús tiene por los suyos. El Señor está preocupado por los suyos, por los que crean en Él. Es más, no solamente está preocupado por los suyos, podemos decir que al estar preocupado por los suyos está expresando preocupación por todas las personas que estén viviendo estos eventos en el futuro. Y esto es importante porque los que cuando lleguen este tiempo escuchen la palabra de Jesús, se salvarán. Los que desechen las palabras de Jesús, morirán, serán destruidos. Esto es algo importante. Está preocupado por todos. Y los que llegado el momento escuchen la palabra, se salvarán. Los que desechen la palabra, perecerán. Sufrirán gran destrucción o gran calamidad en aquellos días. Los que escuchen la palabra de Jesús se salvarán. ¿Cuál es la palabra de Jesús aquí? Bueno, pues cuando veáis que la abominación desoladora se manifiesta, la palabra es huyan inmediatamente. Déjenlo todo y acudan o busquen un lugar de refugio. Acudan al lugar de refugio. Salgan de Jerusalén, salgan de Judea. Les va la vida. Los que me escuchen se salvarán. Los que no van a sufrir y van a perecer. Y a continuación, el Señor Jesucristo utiliza al menos 3 escenas para presentarnos la urgencia de obedecer. Y miren, en primer lugar, en el versículo 14 al final, cuando veáis esto, dice la última frase, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, si eres un ciudadano de Jerusalén y estás de viaje, has ido a visitar a un pariente, estás fuera por negocio, no vuelvas a Jerusalén. Huye en cuanto te lleguen las noticias, sal corriendo. Si vives en una de las aldeas de los pueblos que están alrededor de Jerusalén, no acudas a Jerusalén. Huye y vete a los montes de manera inmediata. Y en este caso los montes es una referencia a un lugar de refugio, no necesariamente literalmente, ¿vale? Huyan a los montes, váyanse lejos buscando un lugar seguro. La urgencia de obedecer, el versículo 15. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Si en primer lugar habló de los que estaban fuera de Jerusalén, esparcidos por toda Judea, por la provincia alrededor, ahora está hablando posiblemente del que habita en Jerusalén, del que está en Jerusalén. Y la imagen es una casa típica de la época. Las casas de aquella época, pues además de un patio, el que podía tener el patio, tenían una azotea transitable. Y había una escalera por fuera de la casa, por la cual se subía desde el patio, desde el exterior, hasta la azotea. La casa era generalmente una sola habitación, era normalmente un lugar oscuro, poco luminoso. Apenas había un hueco para que se renovara el aire. Así que la vida se hacía en el patio, se hacía en la azotea. Y si había que amasar el pan, y si había que lavar, y si había que preparar, no sé, cualquier cosa, tender la ropa, la vida se hacía en la azotea. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Cuando esto pase, baja de la azotea y sal corriendo. Ni siquiera entra en la casa para buscar provisiones. Déjalo todo, deja el pan, deja la ropa, deja lo que tengas entre manos y sal y huye inmediatamente de la ciudad. Esta es la imagen con la que el Señor está ilustrando la urgencia de obedecer sus palabras. Y ahora llegamos al versículo 16. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y también
la imagen es, en este caso, posiblemente una de estos habitantes de Jerusalén que está trabajando en el huerto, está trabajando en la viña, está fuera de la ciudad porque está trabajando. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la ropa de trabajo es una ropa generalmente cómoda. Y lo que es la capa, que es el abrigo, cuando hace frío, que el manto que se ponían encima y que utilizaban por la noche para dormir, está en la ciudad. Pues le dicen, no te molestes en regresar a Jerusalén a recoger la capa, ni siquiera eso, sino cuando tengas estas noticias, huye y deja todo atrás. La capa, tan necesaria para un viaje como este, sí, también la capa. Vete urgentemente, vete rápido de la ciudad de Jerusalén y de los alrededores. Entrar en Jerusalén, en todos estos casos, significa muerte segura. Significa muerte segura. Jerusalén es una ciudad juzgada, una ciudad donde lo que va a suceder allí te va a traer la muerte. Y ahora llegamos a un punto muy bonito, muy interesante. Y es que hay expositores bíblicos que creo que con mucha sabiduría pues visten esta escena de la huida para hablar acerca de la provisión de Dios en favor de aquellos que escuchen, que sepan reconocer la verdad de las palabras de Jesús y huyan, salgan de Judea y de Jerusalén en esos momentos. Te vas sin provisiones, te vas sin tu capa, te vas con lo opuesto, te vas como salió Lot de Sodoma y Gomorra, con la orden de no mirar atrás y de correr hacia las montañas. No importa, el Señor va a proveer lo que sea necesario. Y en este sentido hay 3 versículos hermosos. El primero lo encontramos en Daniel capítulo 11 y el verso 41. Qué importante, ¿verdad? Es Daniel. Y uno pues no lo termina de valorar. Daniel capítulo 11 y el verso 41. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Dice que muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. El capítulo 11 de Daniel es muy, muy interesante. Y cuando nosotros llegamos al versículo 36 en adelante, la mayoría o muchos expositores bíblicos, no importa la escuela a la que pertenezcan, ¿vale? No importa si son dispensacionalistas o son amilenialistas, ¿vale? No importa. Pero la mayoría de ellos entienden que a partir del versículo 36 no se está hablando de ningún personaje que hasta ahora, bueno, ningún personaje histórico, no se está hablando de Antíoco Epífanes, ni siquiera como algunos dicen de Herodes el Grande, etcétera, no, sino que a partir del versículo 36 se está hablando de un personaje que todavía no ha hecho acto de presencia en la historia de este mundo y se relaciona con el anticristo y se relaciona con el inicuo, se relaciona con el hombre de pecado. Entonces, cuando llega al versículo 41, pues está diciendo de que habrá al menos 3 territorios que escaparán de la influencia o del poder del anticristo en esos momentos. Y entonces se menciona a Edom, a Moab y la mayoría de los hijos de Edom. Edom está aquí, en el sur de Judá, Jerusalén está aquí, Jerusalén está aquí, este es el territorio de Edom, el territorio de Moab y el territorio de Amón. Es decir, está hablando de la Transjordania, es decir,
del otro lado del Jordán y del sur de Judea. Territorios agrestes, territorios secos, territorios desérticos, de montañas rocosas. Así que, bueno, pues muchos se preguntan si no será este el lugar que servirá de refugio pues para estas personas, estos judíos, que sepan reconocer los tiempos y en obediencia a las palabras del Señor huyan fuera de Jerusalén y de Judea. El otro texto está en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículos 5 y 6. Capítulo 12, versículo 5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Y ahora de nuevo estamos hablando de escenas de cosas que tienen que ocurrir en el futuro. Y aquí se está hablando de esta mujer simbólica. Y como es simbólica, lo siento por el católico romano que quiere decir que esta es María, María, María. No, no, es una mujer simbólica, es una señal. Y esta mujer es una referencia al pueblo de Israel, que da a luz al Mesías. Y entonces se habla de cómo Satanás en un momento determinado enfocará toda su ira contra esta mujer, es decir, contra el pueblo de Israel. Y se habla en los versículos que hemos leído, versículo 6, que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días, es decir, por 3 años y medio. Entonces, la conclusión para muchos hermanos es que los que oigan este llamado del Señor y salgan, pues encontrarán en este lugar preparado por Dios la provisión necesaria para poder soportar este tiempo de tribulación que se va a desatar contra el pueblo de Israel, contra los cristianos y en general en todo el mundo. Y después un último texto, un último versículo es Oseas, profeta Oseas, primero de los profetas menores, capítulo 2. Oseas capítulo 2 y el versículo 14. Oseas capítulo 2 y versículo 14 dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y está hablando de un Israel infiel, incrédulo todavía, pero dice que la llevará al desierto. ¿Y qué hará allí? Le hablaré a su corazón. Volveré a tratar con ella, la volveré a enamorar como ocurrió en un principio. Y en estas circunstancias o en este caso, bueno, pues se suele ilustrar, pero esto es a modo de ilustración, no lo tomemos como una afirmación. Se suele ilustrar que estos territorios que hemos nombrado, que son territorios inhóspitos, que son territorios rocosos, que son territorios donde parecería que la vida allí es imposible, sin embargo fueron cuna de importantes civilizaciones, de importantes pueblos. Y allí se desarrollaron culturas realmente importantes entre las rocas, entre las cuevas. Y allí está el testimonio, entre otros, de la ciudad de Petra y de otros lugares más a lo largo de ese desierto, donde en diferentes circunstancias una vida rica y próspera floreció. Pero bueno, esto es simplemente
a modo de ilustración. Pero antes de seguir adelante, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Vamos a intentar aplicar lo que acabamos de decir, lo vamos a aplicar a nuestro presente, a nuestras circunstancias. Y me explico. Vamos a tomar como punto de partida la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Ese acontecimiento que está de fondo y que también está en la mente del Señor Jesucristo, aunque ahí no iba a suceder su venida en gloria, ni tampoco iba a suceder el establecimiento del reino. Pero vamos a centrarnos por un momento en esa escena. ¿Qué es lo que tendrían que hacer las personas cuando viesen que los ejércitos romanos empezaban a caminar en dirección a Judea y empezaban a caminar en dirección a Jerusalén? ¿Qué tenían que hacer si ellos conocían las palabras de Cristo o alguien les hablaba de lo que el Señor Jesucristo había dicho, sobre todo atendiendo al relato de Lucas? ¿Qué tendrían que hacer las personas? Huir, ¿verdad? Huir para salvar tu vida. Eso es lo que tendrían que hacer las personas. Pero claro, muchos dirían, y de hecho fue lo que pasó, ¿qué mejor abrigo que una ciudad fortificada como Jerusalén? Si viene el enemigo, ¿dónde mejor acudir sino detrás de murallas amplias, murallas gruesas como las de Jerusalén? Una ciudad totalmente amurallada, en parte rodeada por barrancos donde no se puede entrar, murallas grandes, murallas que parten la ciudad en varios lugares para tener diferentes puntos de defensa, con construcciones dentro de la ciudad fortificadas, como eran los palacios, como era la Torre Antonia. ¿Dónde acudir mejor para enfrentar la batalla o al adversario que dentro de la ciudad? Si hay un espacio seguro, es la ciudad de Jerusalén. Pero ¿cuál era el problema? Que la ciudad de Jerusalén era una ciudad juzgada por Dios. Y por lo tanto no importa lo ancha que fueran las murallas, no importa las murallas interiores, las fortificaciones que tuvieran, no importa la belleza de la ciudad, no importa el afán con que sus defensores se empeñaran en defender la ciudad. La ciudad era una ciudad juzgada por Dios y todos los que se quedaron en Jerusalén murieron. La mayoría, ¿verdad? Hubo varios, parece que cientos de miles de muertos en el sitio de Jerusalén. Esto nos sirve para ilustrar cuál es la respuesta del hombre moderno, del hombre en el día de hoy, a la palabra del Evangelio. La buena noticia que Dios tiene para los hombres. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio, hermanos? ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio a cada uno de nosotros? Bueno, pues el Evangelio le dice a las personas, huyan de las religiones, huyan de las promesas de paz que le hacen los hombres. No busques refugios en los gurús de este mundo. No busques consuelo en aquellas personas que te dicen que pueden solucionar tu vida con buenos consejos y que te llenan de buenas palabras porque son actitudes positivas. Huye de la filosofía hedonista que predica este mundo, de la filosofía materialista, de la filosofía espiritualista, que muchas veces detrás es espiritista y satánica y brujería que domina este mundo. Huye de la falsedad del ateísmo. Deja todo esto atrás. No lo ames y sal de este mundo, sal de la Jerusalén de este mundo, sal de la Babilonia de la confusión y huye ¿a dónde?
huye a Cristo. Huye al Señor Jesucristo, porque Él es el único que verdaderamente trae perdón. Y por medio de su obra en la cruz, Él reconcilia al hombre caído, al hombre pecador, lo reconcilia con Dios. Él es el único que puede volver a la comunión del hombre con su Creador. Por lo tanto, la vida está en Jesús, la vida está en Dios, la vida está en Jesús y no en este mundo y las cosas que este mundo ofrece. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre? La respuesta del ser humano frente a la predicación del Evangelio es empeñarse en buscar la ciudad fortificada, las cosas que el mundo sigue ofreciendo, la sofisticación, las elaboraciones de este mundo, sin darnos cuenta de que eso es un desastre para nuestras vidas. Porque este mundo, con su sofisticación y con sus elaboraciones, está juzgado por Dios. Y en el momento en que la persona tenga que presentarse delante de Dios, ninguna de las cosas que el mundo ofrece te van a librar del juicio de Dios. Solamente escuchar a Cristo. Y Jesús te dice, huye de estas cosas, pero huye para ir al lugar de refugio que es el Señor Jesucristo. Otro punto que llama la atención aquí y que apenas hemos mencionado es que el Señor Jesucristo muestra un especial dolor o sensibilidad frente a las personas que son débiles y a las personas que son más vulnerables en la sociedad. Y en este caso los personifica a través de las embarazadas y a través de los lactantes. Mira lo que dice el versículo 17. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Es un lamento. El Señor le duele lo que puede pasar con estas personas. Y por eso vienen las palabras del versículo 18, porque el Señor está preocupado por los suyos cuando llegue en ese momento, y está preocupado por los más débiles, por aquellos que verdaderamente pueden sufrir sin apenas defensa todo el rigor de los acontecimientos futuros. Y entonces viene el versículo 18, y mira lo que dice. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Orad. Qué bonito. Orad. Y por la historia sabemos que en el caso de la destrucción de Jerusalén, el sitio de Jerusalén sucedió en primavera. Es decir, que aquellas personas que cuando vieron los ejércitos imperiales que se iban acercando a Judea y que se iban acercando a la ciudad de Jerusalén, y tomaron en serio las advertencias y las palabras del Señor Jesucristo, y en este caso huyeron, pues bueno, fue un drama, pero no fue en el rigor o en el frío del invierno, ni tampoco en el calor del verano. Así que de alguna manera el Señor también tuvo misericordia con aquellas personas que quisieron escapar en ese momento de la destrucción de Jerusalén. Pero antes de pasar al siguiente punto, que sería la gran tribulación, ¿vale? Un tema bastante interesante. Hay todavía aquí un pequeño punto que debemos de tocar, aunque sea de manera breve. Mira, el verso 18 dice esto, hermanos. Dice esto. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Orad. Está mandando a los creyentes a buscar a Dios en oración. Orad aquí, orad pues, que es un imperativo presente que expresa urgencia, necesidad y que expresa inmediatez. Y puesto que es un futuro profético, pues a lo mejor, es un presente, no sé ahora si es un futuro profético, un presente profético. Vale, es más correcto. Quiere decir que está puesto en presente orad, pero
está anticipando una escena futura, ¿vale? Bueno, pues como es un presente profético, como se refiere a los creyentes o a las personas que vivan ese momento, pues a lo mejor alguno de nosotros puede pensar, no va conmigo, pero nos equivocamos. Nos equivocamos si nosotros pensamos que la necesidad de la oración es para otros. Si nosotros pensamos que la necesidad de la oración es solamente cuando ocurren ciertas cosas en mi vida. La oración, hermanos, es necesaria siempre, siempre en nuestras vidas. Y no solamente siempre en nuestra vida, sino que además en tiempos de conflicto le añadimos ese imprescindible. Porque sin la presencia de la oración difícilmente vamos a poder estar en pie frente a las acechanzas del enemigo. ¿Qué dice Santiago capítulo 5? No recuerdo ahora el versículo, pero en Santiago capítulo 5 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? No importa la causa, el origen. ¿Estás pasando mal? ¿Tu mente, tu corazón, tu circunstancia, está alguno afligido? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Haga oración. Haga oración. 3 razones para tomar en serio la oración y con esto ya terminamos. Simplemente leemos con algún pequeño comentario. En primer lugar, porque es a través de la oración que el creyente puede experimentar la disposición y el coraje que solo la gracia de Dios puede comunicar. Dios da disposición, Dios da sabiduría, Dios da fuerza, Dios da coraje para enfrentar la situación en la cual estamos viviendo. Pero el canal que utiliza es su palabra a través de la oración. Y tengo aquí 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 7, donde se nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino al contrario, de valentía, de dominio propio. Pues es a través de la oración que podemos manifestar esa disposición y ese coraje del Señor. En segundo lugar, es por medio de la oración que el Señor nos permitirá sentir de forma más íntima e intensa su presencia. ¿Queremos ver al Señor en nuestras circunstancias? Vamos a orar, porque a través de la oración el Señor se hará manifiesto y presente en nuestras vidas. No podemos permanecer mirando a otro lado. Salmo 91 y el versículo 15. Salmo 91 y verso 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Qué hermoso, ¿verdad? Clamará a mí y yo le responderé. Y por último, dice, los fríos del invierno, espiritualmente hablando, y que acompañan a situaciones de sufrimiento, como problemas espirituales, crisis o depresiones anímicas, podrán ser superados mediante los recursos de la oración. La oración será el modo de acceder al trono de la gracia para alcanzar los recursos necesarios que nos permitan sobrellevar la prueba. ¿Pudieron entender o lo pudieron captar? Estamos en medio de problemas espirituales, estamos en medio de crisis, estamos en medio de depresiones anímicas, estamos en situación verdaderamente mala, pero es que además muchas veces se añade a ese invierno espiritual, se añade el frío. Y entonces digo, es que me falta fuerza y me falta el calor del Señor en mi corazón. Y parece que es que no hay nada, nada. Bueno, pues ahí está la oración. La oración como recurso que Dios nos ha dado para llegar hasta el trono del Altísimo y encontrar
los recursos que necesitamos aún para enfrentar el frío del invierno en nuestras vidas. Marcos 9:24, aquel hombre le dice al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Quiero, no puedo, ayúdame, Señor. Jesús en la cruz exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos los salmos están llenos de hombres de Dios, de oraciones, donde el creyente clama a Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me sucede esto? ¿Dónde estás? Y es en la medida en que nosotros tomamos en serio este clamor y esta necesidad, incluso en ese frío de nuestro corazón, de clamar al Señor, que en la medida en que nosotros persistimos en esta oración, en este clamor al Señor, vamos a ir viendo cómo ese clamor y esa oración poco a poco van a ir siendo cambiadas en palabras de esperanza y en palabras de gratitud, porque poco a poco los recursos del Señor se van a abrir para nuestra vida. Pero si no oramos, si no clamamos en medio de nuestra dificultad al Señor, pues estaremos cerrando o estaremos retrasando toda esa provisión que Dios tiene para nuestras vidas. Les dejo con estas palabras. Alguien escribía, en la misma medida que la oración se reduce, así se limita también la vida cristiana victoriosa. Es fácil de entender, ¿verdad? Pero también lo podemos entender al revés o leer al revés. En la medida que llevo o que intensifico mi vida de oración, así también crezco en una vida victoriosa. Orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 17. Que el Señor bendiga la palabra, hermanos, en nuestros corazones. Amén.